ustedes al momento de fabricar la pieza, sobre el mismo molde van colocando una por una las capas de refuerzo seco y las impregnan de resina y las van apilando. Entonces ahí saben que la resina está líquida, ¿sí? Entonces ahí en ese caso, pues lo que necesitan es una rampa, como explicaba su compañero, la rampa de calentamiento, permanece la temperatura en un escalón, una temperatura aproximadamente constante, durante el tiempo necesario para que se lleve a cabo la reacción de polimerización y posteriormente una rampa de enfriamiento que obviamente no termina hasta la temperatura ambiente, sino una temperatura a la cual ustedes pueden ya sin riesgo a quemarse, sin riesgo a sufrir daños y demás, pues extraer la pieza del molde. En la parte de abajo ven otro diagrama de temperatura contra tiempo, otro ciclo de polimerización, pero esta vez es para el uso de preimpregnados. Como dijo su compañero, o sea, los preimpregnados ya son telas de refuerzo que vienen preimpregnadas, son insumos comerciales que se venden, ya vienen impregnadas de resina, nada más que esta resina viene en un estado, digamos, no polimerizado y se tiene que mantener, como bien lo dijo su compañero, a una temperatura muy baja. Entonces, la primera rampa de calentamiento sirve para que esa resina que no está polimerizada, pero que aparentemente está dura, es decir, está en un estado vitroso, pase a un estado líquido. Va a ser un líquido igual, viscoso, pero va a ser líquido. Entonces, la primera rampa es justamente para llevar a cabo esa transformación, para que se vuelva líquida esa resina preparada que todavía no está polimerizada. Se espera un tiempo justamente para que se lleve a cabo la compactación, se evacúe el exceso de resina y posteriormente ya viene la segunda rampa de calentamiento que permite alcanzar justamente la temperatura de polimerización y esperarse en el escalón del tiempo correspondiente para que se lleve a cabo la polimerización y después ya viene el enfriamiento. Bueno, creo que con eso más o menos ya se aclaró el proceso, todo lo demás lo hizo bastante bien. Bien, ¿dudas? Bueno, ok, entonces pues vamos a continuar con el siguiente proceso, el siguiente equipo. ¿Sí? El tercer equipo creo que es infusión de resina, me parece, o RTM, no recuerdo exactamente. Entonces voy a dejar de compartir para que el siguiente equipo pueda compartir su pantalla. Listo, ya tienen los permisos, así que adelante, el tercer equipo. ¿No hay tercer equipo? ¿Se lo voy a dar yo? ¿No? Bueno, pues igual, ya se quedaron sin calificación. Bien, entonces vamos al siguiente proceso, que es justamente, bueno, es RTM, ok, bien. Entonces vamos a ver, este RTM es un moldeo por transferencia de resina. Este es también un proceso adaptado para matrices termofijas. Y aquí va a ser un proceso de molde cerrado. Molde cerrado. ¿Por qué? Porque aquí sí se va a generar una cavidad y el molde tiene dos partes. Es decir, que es un molde rígido que tiene dos partes que al cerrarse forman una cavidad y un volumen ya establecido, que va a ser el volumen justamente de la pieza. La característica importante aquí es que esto permite generar piezas de geometría muy compleja, o de geometría compleja relativamente, pero para ello se requiere fabricar una preforma. ¿Qué va a ser la preforma? Pues la arquitectura del refuerzo tal como va a quedar en la pieza. Dan de cuenta que, imagínense que fabrican la pieza, una pieza relativamente compleja, por ejemplo, en muchos casos ahora ya los motores de aeronaves, el fan está hecho en materiales compuestos. De hecho, es una construcción híbrida porque
Hay metal, hay material compuesto, hay otros materiales. Y justamente la temperatura en la que está trabajando el fan pues permite la aplicación de materiales compuestos, no así, por ejemplo, en los rotores de turbina, que sería muy alta la temperatura, ahí no podría haber compuestos poliméricos. Posiblemente hay compuestos de matriz cerámica, es probable, pero bueno, de los que estamos viendo aquí, pues sería en el fan o en las primeras etapas del compresor. Normalmente no, solamente es en el fan. Entonces, es una geometría relativamente compleja. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la distribución de masa, porque hay que cuidar, o sea, debe responder a unas características geométricas que debe ser, porque de eso depende el desempeño aerodinámico. Entonces, eso impone que haya tolerancias, una forma compleja y tolerancias de forma, de rugosidad, etcétera, pues estrechas. Entonces, por ejemplo, para ese proceso, para ese tipo de aplicación estaría adaptado este proceso. También para formas complejas, por ejemplo, obviamente, ustedes saben que las aeronaves pues tienen superficies de control móviles, pero obviamente para que esas superficies de control puedan funcionar se requieren algunos cerrajes, y esos cerrajes normalmente no tienen una geometría que es simplemente como si fuera una placa o una membrana, sino tienen otras geometrías relativamente complejas porque tienen que sujetarse, tienen que contemplar la sujeción, hay agujeros, etcétera. Entonces ahí también es una aplicación, un proceso adaptado para ese tipo de piezas. Pero lo que sí es que hay que generar una preforma. Si hagan de cuenta que tienen la pieza ya de material compuesto, ustedes por algún proceso evaporarían la resina y les va a quedar justamente el puro refuerzo. Bueno, la preforma es eso, es la arquitectura del refuerzo tal como va a quedar en la pieza. Y muchas veces para eso se requieren aplicar tecnologías textiles. Entonces ustedes van a tener que coser, ¿sí? Claro, obviamente, con máquinas industriales, van a tener que coser las diferentes capas, van a tener que colocarlo, la preforma, a diseñar su propia preforma. Es decir, ustedes diseñan la pieza y como están pensando en el proceso, pues entonces también tienen que especificar esa preforma, dónde van a ir las costuras, dónde van a ir tantas capas, etcétera, ¿no? Como si fuera una prenda, ¿sí? Tecnología textil. Ya una vez, obviamente ustedes tienen que diseñar también el molde, o sea, la cavidad. El molde muy probablemente va a ser metálico. Eso significa que la cavidad del molde pues la van a generar por algún proceso de maquinado. O sea, tal vez primero por electroerosión y después por maquinado. Ustedes controlan el estado dimensional, de forma, de rugosidad de las dos superficies funcionales, de las dos partes del molde. Es decir, justamente está adaptado para piezas complejas que requieran tolerancias dimensionales estrechas, porque justamente ustedes pueden controlar las dimensiones, las tolerancias de la superficie funcional de las dos partes del molde. Bien, ahora, ustedes colocan justamente la preforma dentro del molde y cierran el molde. Básicamente, pues la preforma pues va a abarcar el volumen de la cavidad del molde, y obviamente lo que ustedes necesitan ahora es transferir la resina. Ustedes prepararon la resina y lo que van a hacer pues es transferirla adentro de la cavidad del molde, porque obviamente entre el volumen comprendido de la cavidad del molde menos el volumen comprendido por la preforma, pues va a corresponder al volumen necesario de resina. ¿Sí se entiende?
el volumen necesario de resina. Entonces, para hacer esa transferencia, bueno, lo más básico, pues obviamente es aprovechar la gravedad, es decir, si ustedes ponen el recipiente en un nivel mucho más alto que la cavidad del molde, pues entonces la resina va a fluir por gravedad. Existen esa fabricación de esas piezas, aunque no necesariamente es lo más conveniente, la mayoría de estos procesos, que es una familia de procesos, utiliza una transferencia de resina asistida por vacío, como el que ven ustedes aquí. Entonces, eso significa que tienen ustedes la preforma, tienen la cavidad del molde, el molde ya está cerrado, y el molde debe estar provisto de una serie de puertos por los cuales se va a hacer la transferencia de resina, que viene obviamente de un recipiente. Y también va a tener una serie de puertos por los cuales se va a ejercer el vacío. Ustedes ejercen el vacío y obviamente aquí la presión atmosférica pues es la que va a impulsar, la fuerza motriz que va a impulsar la transferencia de resina. Entonces eso por un lado pues va a ayudar a la transferencia de resina y también el vacío pues va a contribuir a reducir la porosidad dentro de la pieza. ¿Sí? Solo que antes de hacer la transferencia se tiene que hacer una desgasificación. Es decir, ustedes cuando compran un refresco, saben que adentro del refresco hay un gas, está disuelto y ustedes ven la botella y no ven burbujas, ¿sí? Porque adentro hay una presión superior a la atmosférica. Entonces, a esa presión, el gas puede permanecer disuelto en el refresco. Pero una vez que ustedes destapan ese refresco, ustedes empiezan a ver unas burbujas, empiezan a salir burbujas. ¿Por qué? Porque la nueva presión, es decir, la presión atmosférica local, ese gas disuelto ya no se puede contener, o la cantidad de gas disuelto ya no es posible retenerla en el líquido. Y entonces por eso se empieza a ver que ese gas empieza a salir a través de esas burbujas. Lo mismo va a pasar aquí. Vamos a poner que ustedes no desgasifican la resina. Y entonces, obviamente, la resina la almacenan en tanques que tienen una superficie libre, que está en contacto con la atmósfera. Y obviamente, pues va a haber un intercambio de moléculas, es decir, va a haber aire que se esté disolviendo, así como va a haber vapores de la resina que salgan. ¿Sí? Entonces, quiere decir que se está disolviendo el aire. Entre más tiempo pase, pues más aire va a estar disuelto hasta que la capacidad de la resina para disolver el aire, pues encuentre un equilibrio. Bien. Entonces, si ustedes mezclan, aunque preparan la resina, la mezclan, aunque ustedes no vean burbujas a presión atmosférica, cuando ustedes aplican el vacío, seguramente van a aparecer las burbujas, porque justamente es el efecto de abrir un refresco. Ese experimento ustedes lo hacían en la secundaria o en la vocacional. Entonces tenían un vaso con agua, ustedes lo metían dentro de una campana con vacío, hacían el vacío y el agua que estaba contenida ese vaso, aunque no incrementaran la temperatura, empezaba a ebullir justamente porque estaba cambiando la presión atmosférica. Lo mismo va a ocurrir aquí. Entonces, si ustedes no desgasifican la resina, al momento que apliquen el vacío y que hagan la transferencia, van a empezar a aparecer burbujas. Obviamente, si aparecen las burbujas en la cavidad del molde cuando estén impregnando o transfiriendo la resina que esté impregnando a la preforma que está dentro del molde, pues entonces la pieza les va a quedar con un montón de burbujas. Para evitar eso, entonces, este recipiente ya con la resina preparada se tiene que meter a una cuba, como la que está abajo, donde hagan el vacío. Y entonces ya una vez el vacío, ahí va a empezar a salir las burbujas de los gases que están disueltos en la resina. Obviamente ese proceso se puede asistir por algún agitador, ¿sí?
mecánico que puede estar dentro de la cuba y se evacúan todas las burbujas. Entonces están seguros que a la presión a la cual se va a llevar a cabo la transferencia, pues esa resina ya no tiene burbujas. Por lo tanto, pues no va a haber burbujas cuando la resina entre a la cavidad del molde. Entonces, por eso es importante desgasificar la resina antes de hacer la transferencia. Entonces, obviamente, es un molde rígido, ¿sí? Entonces ya ustedes tienen que estar pensando en una herramienta que es costoso, porque es un molde que muy probablemente es metálico, que muy probablemente lo están fabricando por un proceso de maquinado, lo cual pues obviamente hace que este molde es caro. Si obviamente están gastando en un molde caro, pues no van a fabricar una sola pieza, quiere decir que deben estar pensando en fabricar muchas piezas con ese molde justamente para que valga la pena, es decir, para que sea redituable, que al final de la vida útil de ese molde, pues ustedes hayan producido un número de piezas suficiente para que cuando menos les alcance para solventar los costos que les ocasionó el fabricar ese molde. Ahora, ese molde, o sea, ustedes hacen la transferencia de resina. Cuando toda la cavidad del molde ya está llena de resina, entonces ustedes cierran la válvula que está aquí. Y lo que va a pasar es que tienen que llevar a cabo el proceso de polimerización. Para eso se requiere de aporte de energía, es decir, muy probablemente su molde tiene que estar provisto de resistencias calefactoras. Y obviamente eso hace que el costo del molde sea mucho más elevado. A ver, me queda un minuto, entonces nos salimos y nos volvemos a meter, por favor, para que no se nos corte la explicación. Bien, creo que ya estamos la mayoría de vuelta, ya estamos todos de vuelta. Entonces, sí, entonces estábamos viendo que el molde, como te tiene que llevar a cabo la reacción de polimerización, pues muy probablemente el molde lo deben ustedes de prever que ya tiene integradas las resistencias calefactoras. Y también es probable que después de que se lleve a cabo la reacción de polimerización, no pueden tardar ahí horas y horas para poderlo desmoldar. Entonces van a tener necesidad de también proveer un sistema de enfriamiento. Quiere decir que también el molde pues debe tener un sistema, un serpentín de enfriamiento. O sea, que vean todos los sistemas que requiere este molde. Primero, pues obviamente la cavidad debe estar controlada en términos dimensionales, de rugosidad, tolerancias de forma. Bien, primero. Segundo, ustedes tienen que hacer una preforma. Cada pieza pues, va a corresponder a una preforma. Tercero, su molde pues tiene que estar previsto para fabricar una serie, un número de piezas iguales, de tal manera que le sea redituable. El molde es bastante complejo porque debe tener integrados un sistema de puertos por los cuales se va a hacer la transferencia de resina y un sistema de puertos por los cuales se va a evacuar el aire, o sea, aplicar el vacío.
debe tener un sistema de resistencias calefactoras y debe tener también un sistema de enfriamiento, un serpentín de enfriamiento. Entonces, eso lo hace algo complejo. Entonces, ahora imagínense también la pieza, pues es compleja. Por lo tanto, ustedes necesitan hacer o prever o asegurar que cuando ustedes fabriquen el molde es porque saben que cuando van a hacer la transferencia de resina, el frente de avance de la resina es tal que permite la impregnación completa de la pieza. Imagínense el caso en que ustedes no pudieran asegurar eso y que la resina empezara a avanzar más rápido por algún lado que por otro y llegara primero a los puertos de evacuación de los puertos de vacío y que se quedara una cavidad sin resina en la preforma. Bueno, eso quiere decir que tendrían que modificar el molde, pero si lo fabrican primero, imagínense, van a tener que desperdiciar ese molde. Entonces, muy probablemente, para asegurar ya una vez cuando vayan a fabricar el molde, que la resina fluyó adecuadamente y que cubrió completamente o que va a cubrir completamente la preforma, pues quiere decir que es probable que ustedes hayan tenido que hacer estudios de mecánica de fluidos computacional para asegurar que la resina avance como ustedes están previendo, a colocar los puertos de transferencia de resina en los lugares apropiados para que el frente de resina avance de una manera homogénea y no haya este tipo de complicaciones. Entonces, es un molde que requiere mucho trabajo. Entonces, no es un proceso para una serie baja de un determinado número de piezas, pero baja, ¿no? Sino tiene que ser para una serie de bastantes piezas. Obviamente es una cadencia de producción mucho más rápida de lo que se podría esperar, por ejemplo, en el molde bolsa de vacío, y está adaptado justamente para piezas complejas y de alto desempeño estructural. Por el hecho, obviamente, de generar una preforma, ustedes pueden controlar la arquitectura del refuerzo de una mejor manera de cómo lo podrían hacer, por ejemplo, con el tendido, bueno, con el moldeo en bolsa de vacío, tendido a mano o el uso de preimpregnados. Bien, y la mayor parte de estos procesos es asistida por vacío, como lo ven aquí. Ahora, muchas veces se utilizan unas cubas como esta, que tienen obviamente los dos fines. Primero, esta cuba se utiliza para la desgasificación de la resina y también esta cuba se utiliza justamente para la transferencia de resina. Entonces, en primer término, se coloca el recipiente dentro de la cuba, se aplica vacío justamente para desgasificar y posteriormente se aprovecha justamente esta cuba para inyectar la presión de aire, y es esta presión la que va a proveer la fuerza motriz para que haya la transferencia de resina. ¿Sí? Una imagen de un equipo como este es el que está aquí. Aquí vemos justamente la cuba, vemos las líneas con las que se va a hacer transferencia de resina hacia el molde. Para mantener cerrado el molde, es probable que ustedes requieren de una prensa, como la que está aquí. Esta prensa lo que hace es mantener al molde cerrado, y ustedes ven que el molde, inclusive aquí tiene resistencia, bueno, más bien un serpentín de enfriamiento y también resistencias calefactoras. Entonces, se desgasifica aquí dentro de la resina y posteriormente se hace la transferencia de resina. El tipo de piezas que se pueden fabricar mediante este proceso es como el que ustedes ven aquí. ¿Sí? Vean la geometría. Entonces aquí sí pueden controlar de una manera muy precisa los errores de forma. Vean que aquí incluso podrían ustedes especificar unas tolerancias de planicidad, no solamente dimensionales, y también de rugosidad. ¿Por qué? Porque obviamente al ser un proceso de molde cerrado, ustedes controlan las dimensiones de toda la cavidad del molde. Esta superficie, todas estas superficies son parte del molde. La segunda es que esta pieza así de compleja, pues posiblemente requirió el empleo de corazones. Es decir, por ejemplo, aquí tiene una ranura. Es probable que ustedes tengan que colocar otra pieza que es adentro del molde,
una pieza que es un corazón, que al final ustedes extraen la pieza con todo y corazón y extraen después el corazón para poder fabricar, por ejemplo, este tipo de ranuras. Ahora, también una de las ventajas de este proceso es que se pueden fabricar piezas con insertos metálicos, como esta pieza que estamos viendo aquí. Aquí vemos que hay un inserto metálico de un material antifricción, probablemente alguna aleación de bronce, algún bronce. Entonces, esta pieza ya puede salir, digamos, cuando ustedes la saquen del molde, justamente con estos insertos metálicos, ¿no? Entonces, esta pieza es probable que se esté empleando como un herraje de sujeción, por ejemplo, para una superficie de control o también incluso para el tren de aterrizaje. Para fabricar la preforma, como ustedes ven aquí, ¿sí?, se requiere de tecnología textil, la máquina de coser. Aquí estamos viendo cómo se fabrica la preforma de un panel rigidizado. Estas serían las nervaduras del panel, este sería el panel, y vemos que tienen estas nervaduras, este arreglo de nervaduras. Pero aquí están cosiendo el refuerzo justamente en la forma en la que va a quedar dentro de la pieza. Y obviamente pues requieren del molde. Entonces una vez el molde, ustedes colocan la preforma dentro del molde y hacen la transferencia de resina. Igual aquí, vean ustedes, esta es una pieza también hecha por este proceso en material compuesto, ¿sí? Entonces aquí tiene también, es una geometría muy específica, si se fijan, que sería difícil obtener por otro proceso, por ejemplo, molde en bolsa de vacío. Se requiere justamente de este proceso de RTM. Entonces, primero, lo complejo, pues obviamente es fabricar el molde y también la preforma. Y bueno, la ventaja es que miren ustedes, aquí tiene insertos metálicos. Parte de estas piezas son metal. Bueno, este metal pues puede quedar integrado justamente por el hecho de que puedan usar este proceso de RTM. Así que esta pieza es parte de del mecanismo de un tren de aterrizaje. Entonces, eso es bastante conveniente, ¿sí? Creo que tenía por ahí otros, déjenme ver por acá. Les quiero mostrar otras imágenes de otras piezas que se pueden fabricar con este proceso. Bueno, voy a ponerle una serie de imágenes. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, vamos a copiar de una vez. Vamos a colocar esta imagen, vamos a colocar otras imágenes, por ejemplo. Profesor, ¿y en este proceso no hay alguna compactación de la fibra? Bueno, aquí la compactación se da porque tú tienes que cerrar el molde y está ya definida el volumen de la preforma y el volumen de la cavidad. Entonces, obviamente,
el volumen de la cavidad menos el volumen de la preforma, pues obviamente va a corresponder a la cantidad de resina y por lo tanto tú puedes controlar la fracción volumétrica de refuerzo. No vas tú a tratar de decir, bueno, voy a obtener otra pieza de mayor fracción volumétrica, como si lo podrías hacer en el moldeo por bolsa de vacío. Aquí pues estaría fija. Si por más que tú hagas vacío, no vas a aumentar la fracción volumétrica de refuerzo porque ya estaría definida en la relación entre el molde y la preforma. Lo que sí es que vas a obtener una fracción volumétrica de refuerzo pues bastante controlada, porque va a estar siempre en unos límites bastante estrechos. ¿Sí? O sea, aunque no haya compactación, bueno, en realidad es la presión con la cual está cerrando al molde. Okay. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de piezas hechas por este proceso. Entonces, vean, primero aquí lo que tenemos es un álave. La preforma de un álave, es el lado izquierdo, es el puro refuerzo seco ya configurado, cosido, las capas y como se tiene que alcanzar para formar un álave de material compuesto. Y en la parte derecha, pues ya se tiene el álave fabricado. ¿Sí? Entonces, este proceso está adaptado para ese tipo de aplicaciones. Esta otra pieza, vean ustedes, es relativamente compleja. Tiene aquí un inserto metálico, ¿no? Esto se hace con RTM. Algunas partes, ¿no?, tienen que tener posicionamiento específico de los agujeros, tolerancias dimensionales estrechas, para que pueda. Eso puede ser por RTM, o este que está aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el tipo de piezas que se pueden hacer por RTM, que es una familia de procesos, ¿no? Hay lo que se conoce como el Light RTM, que se utiliza tal vez no para piezas de alto desempeño estructural, sino se utilizan moldes mucho más baratos, hechos, por ejemplo, de fibra de vidrio, y se hace también la transferencia, pero obviamente saben que no van a controlar de una manera precisa la fracción volumétrica de refuerzo, pero les puede quedar una pieza que tal vez no vaya a ser de alto desempeño estructural, pero sí bastante resistente, más resistente que obviamente una pieza hecha por moldeo a mano. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí? No de mi parte. Bien, entonces creo que ya nos pasamos inclusive 5 minutos. Entonces, nos vemos la próxima clase. Ya el equipo que sigue, pues ya tiene que estar listo. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, entonces nos vemos. Cuídense. Hasta luego, buen día.